Hola amigos, hoy les tengo preparado una sesión muy especial que trata sobre cómo empezar a que hagamos intros yaceceras, intros para música yacecera. Algunas personas me han preguntado cómo hacer para poder elaborar unas intros bien chéveres para músicas de ceremonia y cómo lo hago yo también. En particular, hay una escuela que es como la principal para mí o la que yo más he tenido en cuenta a nivel de inspiración para hacer las intros de Yagé, y es esta que viene de la línea de los Muchavisoy, de los Inga, del Putumayo. Entonces, esta forma de hacer intros es bien especial y a ellos les llegó así pues por descarga directa desde la fuente en medicina, sin mucha elaboración de teoría ni nada así, sino solamente sintiendo cómo los sonidos de la selva se expresaban a través de sus guitarras. Así yo fui sintiendo y conociendo estas formas de hacer intro, y después hice pues también mi propia interpretación, y yo les quiero traer entonces hoy una serie de ejercicios para que lo podamos entender también desde otra perspectiva y que ustedes puedan asimilar, integrar y tener un recurso bien valioso para que puedan seguir haciendo sus intros. Entonces, voy a hacer aquí un recorderis de cómo puede ser una intro de esas. Ese es el sonido característico de las intros yaceras, en particular estas de estilo Muchavisoy. Y así le quiero llamar a esta sesión, intros al estilo Muchavisoy. Y vamos a hacerlo por mi menor, porque hay intros para varios acordes, según el acorde con el que se empiece la canción. Entonces vamos a hacerlo con mi menor. Y la forma como yo quiero introducirles el estilo de intros es a través de la escala. Entonces, en música, las escalas son una combinación de notas que van incrementándose gradualmente como si fuera una escalera. Entonces empiezan de una más bajita y van subiendo hasta que llegan hasta arriba. Y esto tiene unas estructuras, unas formas que están fundamentadas por una teoría musical que ahorita no vamos a entrar en detalle con eso, pero hay una ciencia que no es necesaria conocerla a nivel de teoría, sino más de sentir cómo se escucha esa escala. En particular, la escala que representa estos estilos para las intros son escalas pentatónicas. Y para el caso de mi menor, se las vamos a presentar aquí también en tablatura en el video. La escala sería esta. Otra vez. Esas notas que acabo de pulsar componen la escala que vamos a estudiar. La propuesta es que la intro la vamos a hacer solamente tocando esas notas, no nos vamos a salir de ahí. Y eso nos da la garantía de que lo que hagamos va a sonar armónicamente bonito. Digo bonito pues en términos de lo que sería la intención de la melodía. Cuando nos ceñimos a la escala vamos garantizados. Entonces el primer paso sería memorizarse las ubicaciones de la escala.
Y esto se logra pues tocándola muchas veces. Ahí les queda la tablatura y la forma de memorizarla pues es tocando hasta que ya el sonido quede integrado. Uno empieza a tocarla después de ya muchas veces a memorizarla también. Pam, 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 pam. Y podemos cerrar aquí con el acorde. Nótese que el acorde de mi menor está contenido dentro de esa escala. O sea, todas las notas que tocamos en sí ya contienen el acorde. Entonces va firme ahí el acorde implícito. Nuevamente. Entonces, paso 1, aprendámonos la escala. Por sonido, viendo la tablatura, tocando. No importa con qué dedos de la mano derecha pulsemos. En principio, pues no es lo relevante. Puede ser con un dedo, con los dos, con el dedo pulgar también, haciendo pajuela, con dos de los dedos, de la manera que se sientan cómodos. Lo importante es pulsar las notas. La propuesta que les tengo para iniciar, entonces, es el ejercicio de hacer la escala. Entonces, primer ejercicio, tocar la escala, una pulsación cada nota. Entonces, una, y de ahí nos devolvemos. En la mano izquierda tampoco al comienzo es relevante, no es relevante al inicio con qué dedo vamos a pulsar. Eso después, ustedes van descubriendo cómo se acomoda más práctico, más eficiente. Y igual pues para la mano derecha, como se los mencioné anteriormente. Lo importante es pulsar donde es. Entonces, ese es el primer ejercicio, una sola pulsación con la mano derecha por nota. Y mientras que se lo van aprendiendo, lo importante es eso, aprendérsela. Luego, en una siguiente etapa de este primer ejercicio, vamos a hacerlo así bien cuadradito, como con la misma distancia de tiempo, con el mismo espaciamiento entre nota y nota. Esa sería una segunda fase, cuadrar la métrica, cuadrar el tiempo, para que todas las notas entre una y la siguiente tengan el mismo espaciamiento. Una vez ya tenemos cierto dominio de este primer ejercicio, pasamos al segundo ejercicio. Vamos a hacer la misma escala, pero vamos a pulsar 2 veces por nota con la mano derecha. O sea, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Otra vez más despacio. Lo mismo, buscamos que tenga el mismo espaciamiento tanto entre pulsaciones como entre los cambios de nota y nota. Y cuando nos sintamos seguros, entonces pasamos al tercer ejercicio, en donde vamos a pulsar ya 3 veces cada nota. 1, 2, 3, 1, 2,
Otra vez. Y ya estando seguros y en confianza con este tercero, vamos para el cuarto. El cuarto ejercicio es pulsando 4 veces en cada nota. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Un poquito más lento. Un poquito más rápido. Y así lo podemos hacer con 5, con 6, con 7, con 8, hasta donde quieran ensayarlo y se sientan bien cómodos. No hay límite. Les recomiendo, les sugiero, les regalo estos 4. Con eso se van muy a la fija. Una vez tengan esos ejercicios integrados, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, la mano izquierda se va a acostumbrar a la escala, se va a acostumbrar a las notas, a la ubicación, a las posiciones, a las distancias entre los trastes y entre las cuerdas. La mano derecha también se va a acostumbrar a las pulsaciones sincrónicamente con la mano izquierda. Y el oído se va a acostumbrar también al sonido de cómo va variando la escala a medida que sube y a medida que baja. Con la práctica, entonces, el paso que sigue ya es la maestría, que es desaprender los ejercicios de calistenia, de entrenamiento, para hacerlo de una manera libre. Esa libertad se da tocando de forma más o menos no aleatoria, pero sí, digamos, con cierta fluidez, donde no hay un orden específico, sino el sonido que va saliendo en la inspiración de la intención con la que van a hacer las intros. Y de ahí, pues, que se pueden impulsar para lograr unas intros muy bien trabajadas, con algo de técnica musical, pero también con la parte intuitiva, que es lo más importante en esta práctica. Entonces aquí una demostracioncita.
por ahí va. Así que amigos, ánimo, adelante con la práctica y entonces con eso cerramos esta sesión. Muy agradecido con sus presencias, espero que les sirva mucho, que lo disfrute y sigan adelante estudiando.